A las 7 de la noche tendremos semiología quirúrgica, entonces estamos... No, distráiganse, piensen, la clase es fácil, esto les va a servir para la vida. Semiología quirúrgica, ya aprendieron todo lo que tenían que aprender, así que relax. Vamos a hacer lo siguiente, si quieren doy la clase así de seguido, termino más rápido y les dejo más tiempito para repasar, ¿puede ser? Puede ser, doctora, gracias. Dale, sin problema. Otra, solo voy a necesitar que se queden conectados sí o sí para que no nos den inconvenientes, ¿sí? Ok, Vamos gracias. a hablar. Relax. Está tan rico mi café, yo iba a disfrutar café con ustedes. Está aquí, no consigo encender mi aire caliente, así que estoy aquí medio con frío. Vamos a tener que hacer la clase más rápido de todos modos. Bueno, vamos a hablar de antituberculosos. Voy a pasarles lo esencial, lo que tienen que saber. Creo que era 66 el capítulo en el libro, si no me engaño. Es el título, fármacos antituberculosos. Acá en la imagen tenemos lo más resaltante de esta enfermedad. Fíjense que tenemos el bacilo. Tengo un bacilo que ustedes saben que pasa por dos procesos de tinción y él es ácido alcohol resistente. Se tiene que aislar en una muestra, entonces la muestra del paciente va tosiendo y la tuberculosis pulmonar, por eso el dibujito allí en rojo, una caverna en esa radiografía de pulmón, porque es la localización más relevante, más importante de la tuberculosis. Fíjense que el paciente tiene que tomar una muestra y aislar el germen, y acá esto es tan importante, tan relevante, que no escapa un poquito al principio que hablamos cuando hablamos de generalidades. Yo les decía, ustedes inician un antibiótico empírico sabiendo las indicaciones principales. ¿Qué significa indicaciones principales? Cuando hablamos sulfas, yo les comentaba que una de las indicaciones de sulfas en el paciente tiene toxoplasmosis, esa es una indicación principal. Ahí puedo iniciar el tratamiento empírico en una infección urinaria, por ejemplo, que también uso sulfas y no tengo todavía el germen aislado, pero yo sé que ese antibiótico es de primera línea. Otro ejemplo, tengo un dolor de garganta, supongo que está un estreptococo, ya inicio de forma empírica una amoxicilina, porque ese antibiótico es de primera línea, y así sucesivamente. En tuberculosis eso escapa un poco a ese principio de poner mis antibióticos de primera línea, hacer un tratamiento empírico y después nada más, si da, confirmar. Acá el tratamiento tiene algunas características que implican ciertos problemas. El tratamiento es muy prolongado y es polifarmacia. Enseguida vamos a entender por qué prolongado, por qué polifarmacia, pero entonces eso hace que yo tenga que confirmar el diagnóstico para poder poner tratamiento. Otra, ustedes no se van a ir en la farmacia y decir, hola, quiero comprar medicación para la tuberculosis. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque estos medicamentos son controlados por programas internacionales, programas dirigidos por la OMS, programas que inclusive son marcadores, eso es en todos los países, inclusive los países pueden llegar a ofrecer un pago diferente de acuerdo al diagnóstico y seguimiento del paciente. Quiere decir que medicar a un paciente con tuberculosis implica primero pensar y tratar, sale de esa línea de enfermedades infecciosas que yo hablé en generalidades. Le pongo un antibiótico empírico, espero 3 días, mejora, continúo con ese mismo antibiótico empírico hasta el cultivo, retorna al cultivo, si puedo voy a bajar el espectro, si no se puede se continúa si el tratamiento es correspondiente o se redirige en caso que tenga un germen que no esté, un antibiótico que no sea del espectro de ese germen. El germen no está en el espectro del que el paciente recibe. Acá olvídense de eso. Acá es confirmé el diagnóstico, ahí inicio. ¿Por qué? La tuberculosis, bueno, el nombre, ustedes ya estudiaron en algún momento microbiología. Las micobacterias tienen ese nombre porque encaja más o menos en un perfil de crecimiento que difiere de las bacterias en general, semeja a los hongos, por eso viene mico, es una familia, Mycobacterium, y el género, ese complejo quien domina es el bacilo de Koch, el más representante, de ahí el nombre de la enfermedad. Entonces el Mycobacterium tuberculosis tiene ese crecimiento lento y eso hace que el tratamiento tenga ciertas dificultades. Cuando nosotros analizamos esos problemas del tratamiento, que a la vez forman parte de los objetivos del tratamiento, nos impone un poquito de dificultad a la hora del cumplimiento. Esta bacteria tiene varios sitios de localización dentro del paciente.
ingresa por la vía respiratoria y ella obviamente produce una inflamación local parecido a lo que hace el neumococo, la neumonía en el pulmón, pero ella causa un tipo específico de necrosis. Nosotros estudiamos eso cuando estudiamos patología médica o anatomía patológica, cuando vimos que existen varios tipos de necrosis. Necrosis licuefactiva, necrosis coagulativa y la necrosis que es la caseosa, que es específica por el granuloma que va a formar este micobacterio. Bueno, eso hace que una vez que se forme un granuloma, que es un proceso inflamatorio mediado por células, por macrófagos, por monocitos, forma una lesión característica que envuelve los bacilos dentro. O sea, yo voy a tener bacilos de Koch, o sea, micobacterium intracelular de los macrófagos. Voy a tener bacilos que están extracelular, que están localizados en el sitio de inflamación más importante. Voy a tener bacilos que están localizados dentro del caseum, que sería el sitio de necrosis, ¿verdad? Ese proceso inflamatorio es una necrosis purulenta que recuerda mucho al queso en su etapa de coagulación. Entonces, por eso se llama necrosis caseosa. Y este bacilo va a estar en esas diferentes localizaciones. No solamente existen bacilos en diferentes localizaciones, sino que los bacilos crecen en velocidades diferentes. Recuerden siempre, cuando yo digo crecimiento bacteriano, no es que nuestra bacteria crece así tipo King Kong, se multiplica, como aquel dinosaurio que pongo en el agua y crece de los niños. No, no, no. Nuestras bacterias se dividen, se multiplican, eso se llama crecimiento. La velocidad de crecimiento del Mycobacterium es diferente en diferentes localidades y en diferentes momentos. O sea, una persona puede tener replicación rápida, una persona puede tener bacilos estacionarios y una persona puede tener bacilos en crecimiento más lento. Una persona puede tener bacilos dentro de los macrófagos, bacilos intracavitarios. Acá en la introducción le puse en la radiografía lo que se llama caverna tuberculosa. Eso inclusive da una semiología a la auscultación, que es el soplo cavernoso. Eso da semiología diferente, que es la evolución clásica de la tuberculosis. El paciente pierde peso, el paciente tiene un cuadro crónico, a veces hace fiebre por un mes. Llega a haber un paciente que hizo fiebre por 2 meses y solo después logramos diagnosticar. Entonces, esos bacilos que tienen varias etapas de crecimiento y de localización, lógicamente implica un problema de tratamiento. Yo no le voy a poner un solo tipo de antibiótico, porque un solo tipo de antibiótico probablemente afectaría a una población de bacilos. ¿Y cuál es la implicancia de esto? Que esta enfermedad ya debería ser erradicada y no logramos sacarla de nuestro medio por ese motivo. Como es una enfermedad de transmisión respiratoria, el paciente que todavía es bacilífero mientras recibe su tratamiento, lastimosamente va a seguir diseminando la enfermedad. Entonces, el primer objetivo es evitar que el paciente siga contaminando. Un paciente con tuberculosis contamina más o menos 10 personas en el año. Mi primera meta farmacológica es que deje de contaminar. Les comento que a pesar que elija el tratamiento correcto, hice el diagnóstico bien, en tiempo, en forma, mediqué al paciente, ese paciente durante 10 días continúa todavía transmitiendo la enfermedad. ¿Y qué me importa eso? Claro que nos importa, porque eso no es que yo esté fallando mi tratamiento, que el paciente tenga resistencia al tratamiento. No, simplemente es normal que los 10 primeros días las diferentes poblaciones de bacilos puedan seguir replicando. Entonces, a partir de que completé ese tiempo, ahí recién dejo de transmitir. Yo entonces les recomiendo al paciente aislamiento respiratorio. Ahora casi todos usamos el tapabocas por la calle, relativamente menos contagios de todas las enfermedades respiratorias, no solo COVID. Ese es el primer objetivo, evitar que se siga diseminando. ¿Cuál es el otro problema? Es una enfermedad que está relacionada con un contacto íntimo, generalmente personas que conviven en hacinamiento, ¿sí? El hacinamiento que sería vivir en un espacio reducido, muchas personas, ¿bien? Confinamiento creo que se dice en portugués. Entonces, esas personas transmiten más. Yo debo recomendar retirar, aislarse, sacarle de ese lugar. El inconveniente además es que lleva polifarmacia y la polifarmacia, empezando a atacar los bacilos en diferentes etapas, implica
poliefectos adversos. Paciente que va a tener tratamiento de tuberculosis tiene varios medicamentos y por ende tiene varios efectos adversos. El tratamiento promedio dura 6 meses. Ahí habla de 3 a 6 meses, pero hoy en día nuestro tratamiento es de 6 meses y dependiendo del esquema de resistencia o simplemente toxicidad, se puede extender a 9 meses, un año y medio. ¿Está bien? Pero el convencional, el basal y el que ustedes como médicos generales van a tener que saber es de 6 meses. 4 medicamentos, 6 meses de tratamiento. En realidad no toma los 4 por 6 meses. ¿Ok? Toma 2 de esos medicamentos por todo el tratamiento y 4 de esos medicamentos en la primera parte del tratamiento. Mismo así, son 4 remedios. Hace más riesgo de tener un efecto adverso y eso hace que el tratamiento sea complicado y lleva muchas veces a que el paciente tenga que incumplir el tratamiento porque presenta un efecto adverso, él por su cuenta no acude, no se medica y hoy en día al final de la clase les explico qué hicimos para evitar ese incumplimiento. Segundo problema, y está ahí abajo, pero no menos importante, la tuberculosis es una enfermedad que se considera reemergente. Ya debería estar erradicada, pero vuelve a aumentar la incidencia porque se asocia con HIV. El paciente que presenta HIV, que está en esa fase de SIDA, de inmunocompromiso, tiene las llamadas enfermedades que son aprovechadoras de esa ocasión, ¿verdad? Oportunistas. Y esas enfermedades son marcadoras de que el paciente está en SIDA. Una de las enfermedades marcadoras oportunistas es justamente tuberculosis. Quiere decir que yo tengo un HIV, inmediatamente busco TB y viceversa. Yo tengo TB pulmonar o donde sea mi TB, inmediatamente busco si el paciente no es HIV positivo. Implica que yo también, si tengo HIV, estoy tomando antirretrovirales. Antirretrovirales que se metabolizan por la misma proteína hepática que los antibacilares, antifímicos, antituberculosos. Entonces, eso también puede implicar que el paciente tenga acumulado más metabolitos o que se pierda la efectividad del tratamiento de una de las enfermedades. Y claro, si mi paciente está en HIV y ya está en una fase de inmunocompromiso, no va a estar con peso normal, nivel de inmunidad excelente. Ese paciente probablemente está caquético, malnutrido, con pérdida de peso, con otras infecciones asociadas. Si tiene otras infecciones, recibe otros antibióticos. Es un paciente que tiene alta mortalidad. El tratamiento de antibacilares yo le clasifico de 2 formas, yo no, el libro, ¿sí? Clasificamos de 2 formas, primera línea y segunda línea. ¿Cómo es esa división? Los fármacos que clasifican como primera línea son los que cuando yo coloco en la balanza eficacia y riesgo, predomina la eficacia y tiene menos riesgo. Entonces, hacer ese índice eficacia-riesgo, alto índice quiere decir que predomina el que está en el numerador, más eficaz, menos efectos adversos. Esos serían los llamados fármacos de primera línea. Ahí le tengo isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y la streptomicina en ciertas ocasiones. Estos fármacos son más efectivos y tienen menos efectos adversos. Problema que siempre tenga un problema, si no es fármaco, ¿verdad? Entonces, el daño principal es cuando el paciente presentó alergia, toxicidad o resistencia a uno de esos medicamentos de primera línea. O sea, yo le mediqué a mi paciente y no está funcionando el tratamiento, ahí acudo a fármacos de segunda línea. La tuberculosis es una enfermedad que se tiene acompañamiento en el área primaria de salud. El paciente tiene que irse por lo menos una vez al mes a tomar muestra del esputo. Ese esputo se vuelve a mirar en el microscopio. Si todavía aparecen los bacilos, quiere decir que no está mejorando la enfermedad, quiere decir que probablemente hay resistencia. Hay otros casos donde ya negativizó el esputo. O sea, el paciente ya no tenía presencia de bacilos y después vuelve a aparecer. También me habla de resistencia en esos casos. Ahí tengo que investigar y hacer un antibiograma que ya mencionamos. Opa, me entopeto aquí con otro problema.
Es un germen de crecimiento lento. De forma convencional, el medio de cultivo, que es el Lowenstein Jensen, cada 2 meses para tener el antibiograma. ¿Qué hacemos? No voy a esperar 2 meses a partir de que hubo resistencia. Entonces, la estrategia es, todos los pacientes, tomé una muestra, confirmé el diagnóstico y llamando para cultivo mismo así. ¿Por qué si ya tengo el diagnóstico por RT-PCR, como el COVID, ¿verdad? Nosotros hacemos el swab RT-PCR, que es un estudio de DNA, en el día está el resultado. Y acá también en el día tengo el resultado del GeneSper, que es el PCR de tuberculosis. ¿Para qué cultivo? Cultivo por si acaso el paciente revele que es un germen resistente, micobacteria resistente a los fármacos de primera línea, para cuando yo tenga ese resultado, yo voy a tener la evidencia clínica que es resistente y voy a tener cuál es el medicamento que realmente va a actuar. Ahí entro con aminoglucósidos, quinolona, el PAS o para-aminosalicílico, etionamida, etcétera. Fármacos de segunda línea. En general, nosotros hablamos que esta enfermedad, la tuberculosis, tiene varias fases de división. La mayoría de los fármacos le matan en esos momentos, pero esa multiplicación del bacilo depende de dónde él esté. Yo tengo, por ejemplo, un primer sector que sería en la caverna tuberculosa. La caverna, que generalmente está allá en los vértices, zonas muy aireadas del pulmón, mucha concentración de oxígeno. Este es un germen aerobio, o sea, donde hay mucho oxígeno, él se replica y la condición del pH es buena. Entonces yo tengo un pH alcalino en las cavernas. Mucho oxígeno, pH alcalino, replicación exuberante. El paciente que tiene esa fase de replicación es porque su propia inmunidad ya no funcionó. El germen entró en el cuerpo, mi inmunidad no dio cuenta y entonces la enfermedad se manifestó. Les comento un dato epidemiológico, algo importante de la fisiopatología. 95% de las personas que tienen contacto con el bacilo no desarrollan la enfermedad. 5% de las personas llegan a tener tuberculosis. ¿Qué pasa? 5% de las personas son inmunocomprometidas. Quiere decir que si no, todos los médicos van a tener tuberculosis en el hospital, porque antes de la era mascarilla, venía el paciente, uno no sabía que tenía y le revisábamos, le escuchábamos y contacto directo con sus gotículas de Pluk, que es donde estaba el bacilo de Koch. Hoy en día menos probable, pero no imposible. ¿Okay? Esa persona que no tiene inmunidad y entonces el bacilo hace de la suya, forma las cavernas. Esas cavernas, repito, mucho oxígeno, pH top y el bacilo se multiplica. Ahí necesito usar un antibacilar súper efectivo. Ese paciente está muy sintomático, mi medicación en ese momento tiene que ser muy efectiva y muy energética para que yo pueda cortar esa replicación. Problema interesante. Si yo uso un antibiótico amplio espectro en ese momento, llamémosle fluoroquinolonas, llamémosle aminoglucósidos, llamémosle inclusive un beta-lactámico allá de alta gama, ¿sí? Una céfalo de cuarta, piperacilina, tazobactam o un carbapenémico, imipenem, meropenem, ertapenem. Inclusive esos fármacos en ese momento de auge de síntomas, que cuando el paciente tiene tos, catarro, fiebre, malestar, dolor en el pecho, consultó, no sabemos qué tiene, pensamos que sea una neumonía, le metí un antibiótico fuerte a mejorar. Bajó la infección. Y uno dice, ¿para qué tengo que estudiar antituberculoso si mejoró con el antibiótico? Mejora porque ese momento quien domina es el bacilo ahí adentro de la caverna, que se replica full time. Bien, ¿qué pasa cuando baja ese fuego? Se quedan las llamitas y eso puede hacer que se propague el incendio. ¿Qué estoy diciendo? Existe un ambiente que es más nocivo, pero que no le mata. Este bacilo continúa replicándose en ese ambiente que no es tan favorable, que es un ambiente ahí de repente no tan bueno para el bacilo, pero se sigue replicando. Me refiero al ambiente intracelular y el ambiente donde el pH es ácido.
en ese lugar también se replica y ahí yo tengo que ser más efectivo. Ahí es donde entra la importancia de tratar por mucho tiempo y con varios fármacos. Yo le mato también a esos bacilos y con eso logro erradicar la enfermedad. ¿Saben qué pasa en un paciente con tuberculosis? Existe en una sola persona todas las poblaciones de bacilos. Ustedes van a encontrar en un solo paciente cavernas, casio, inflamación, necrosis, granulomas, bacilos intramacrófagos. Y entonces nunca me puedo olvidar de ese ambiente hostil, que ahí no va a llegar mi antibiótico convencional. Ahí necesita ser sí o sí antibacilar específico. ¿Para qué? Para que yo evite que la enfermedad se propague. ¿Ok? Por eso tienen que saber justificarme y siempre, por más de que nuestro examen sea múltiple choice, ustedes para la vida prepárense para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué el tratamiento antituberculoso es tan largo y con tantos medicamentos? Y yo les voy a hacer una pregunta abierta así en el examen, facilita. Diga 50 motivos por el cual el tratamiento tiene que ser mucho tiempo y con muchas drogas. 1, es una enfermedad reemergente. 2, pone en peligro la vida. 3, existen poblaciones diferentes de bacilo en un solo paciente. 4, hay que matar en su fase de división. 5, hay ambientes diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los motivos que tienen que conocer. Bien, empezamos con las drogas, isoniazida y rifampicina. Esas son nuestras reinas en el tratamiento antibacilar. Isoniazida, rifampicina. ¿Por qué? Porque ellas van a actuar en todos los lugares y los espacios donde hay bacilo. Espacio extracelular cavitario, espacio intracelular de macrófago, lesiones caseosas, se comporta como tuberculicida. Quiere decir que estas dos drogas, isoniazida, rifampicina, van a estar por todo el tratamiento. Yo hablé 6 meses, ok, 6 meses de tratamiento con isoniazida, rifampicina. Siguiente combinación, y rifampicina ya sabíamos, pero acá se le suma otra droga de primera línea que es piracinamida. La piracinamida es más efectiva contra los bacilos que están dividiéndose lentamente. Y entonces yo sé que acá está el secreto de la historia. Por lo menos los 2 primeros meses de tratamiento tengo que colocar piracinamida. Piracinamida va a garantizar que los bacilos de replicación lenta se vayan eliminando. Streptomicina, ella es bactericida, otra droga de primera línea. Ella actúa más con bacilos de división rápida, extracelular. Guardemos esa información porque no todo el mundo tiene la streptomicina. Después vamos a entender por qué. Finalmente, la cuarta droga de primera línea es el etambutol. El etambutol, él es bacteriostático, no es bactericida. Ya no vamos a hablar acá en esa diferencia que ustedes ya saben. ¿Por qué yo usaría un bacteriostático si estoy hablando de una enfermedad tan grave? Bueno, bacteriostático y tiene una utilidad fundamental en un tratamiento de polifarmacia. Evita que aparezcan las resistencias. O sea, sí o sí mi paciente tiene que tener etambutol en la mezcla de tratamiento. ¿Ok? Las drogas antituberculosas, entonces vamos a combinar 2 o más fármacos para reducir el riesgo. ¿Qué riesgo? Riesgo de resistencia, riesgo de no combatir la enfermedad. El tratamiento es por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este micobacterio tiene largos periodos de inactividad metabólica intracelular. Mínimo 2 meses de un antibacilar que le mate en su fase de replicación lenta y 6 meses de tratamiento para erradicar totalmente todos los bacilos. Ustedes saben que a veces mis pacientes acá, yo le digo a los familiares, señora, empecé un nuevo antibiótico y el familiar desesperado, doctora, ¿cuándo le vamos a despertar? Yo, bueno, hay que esperar una semana, que el paciente mejore, que responda. Y bueno, en una semana, muchas veces responden los pacientes, imagínense la tuberculosis, hay que esperar 6 meses para que el paciente se cure. 1 mes para que yo pueda decir que está mejorando. ¿Y qué pasa? Que a veces el paciente lleva 2 meses de tratamiento y después se mete otra infección, se mete otra enfermedad. De ahí que nunca se pueden olvidar que es una enfermedad que va pegadito con el HIV.
Ustedes ven a un tuberculoso y busquen HIV no solo una vez, busquen varias veces, de varias formas. Ese paciente puede estar teniendo HIV. Nunca se olviden de eso. ¿Está bien? Doctora, ¿solo aparece con HIV? No, claro que no. Claro que puede haber tuberculosis porque la inmunidad del paciente, su respuesta está baja por otro motivo. Pero no se olviden de buscar HIV. Y no se olviden que si tiene HIV, tiene otras enfermedades. Y si tiene otras enfermedades, tiene otros antibióticos. Y si tiene otros antibióticos, tiene más efectos adversos. Y ahí tenía que colocar play, aquella música de problema, pushando problema, porque más o menos así es el tratamiento antivacilar. Bien, primera línea entonces, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol y streptomicina. Bien, empezamos con la ISO. Ella es derivada del isonicotínico, es el primer fármaco y el más efectivo que se utilizó en el tratamiento antivacilar y es esencial porque barato, bien tolerado, alto índice de beneficio-riesgo, quiere decir que ella es efectiva y casi no causa efectos adversos. Ella es la que yo necesito. Fácil administración y ustedes van a decir, pero si es tan efectiva, le mata todos los bacilos, están todos los lados, ¿por qué no hacemos el tratamiento solo con isoniazida? De hecho, así erradísimo no estamos en esa línea de pensamiento porque hay pacientes que se llaman contactos de los pacientes con tuberculosis y yo cuando diagnostico un tuberculoso veo un contacto y en ese contacto tengo que hacer estudios que se inyectan la piel y veo la reacción y descubro que tiene también tuberculosis, pero está latente. Ahí trato con isoniazida. ¿Y por qué no le trato solo con iso al paciente que tiene TB activa? Vuelvo a repetir, varias poblaciones, crecimiento lento y ahí nos quedamos poco cortos. Bien, ella cómo actúa, mecanismo de acción. Ella evita la síntesis de oxígeno a partir de lo que se conoce como ácidos micólicos. Eso está en el Mycobacterium, por ahí se van a recordar. Es un componente lipídico específico y súper importante, relevante, interesante y totalmente necesario en la membrana de las micobacterias. Entonces, a partir de la membrana se forma el oxígeno, eso inhibe la isoniazida. Se sabe que tiene que ser un tratamiento prolongado. Se habla de que también puede tener interferencia con la síntesis del ADN del bacilo y ella tiene un cierto grado de efectividad en la fase de reposo porque se comporta como bacteriostático. Bien. Otro detalle importante, dentro de su espectro solo tengo Mycobacterium, esa familia nada más. También Mycobacteriosis atípica, ¿ok? Yo llevo, a ver, desde segundo año de medicina que empecé a hacer prácticas en los consultorios por primera vez en mi vida. Me enseñaron a tomar una presión, me enseñaron a tomar temperatura, etcétera, controlar signos vitales, escuchar un interrogatorio, ver un paciente, pesar. Eso es en 2003. Imagínense que ya tengo 18 años viendo pacientes prácticamente como alumna, pues como médica, como residente, etcétera, médica guardia, médica adjunta, médica sala y ahora encargada de la sala, ¿verdad? Entonces, todas esas etapas de la vida que ya fui pasando en 18 años y vi cuántos pacientes. En todo ese tiempo vi una micobacteriosis atípica, una. Y a una paciente que tenía una úlcera, que parecía una vasculitis, biopsiamos y era una micobacteriosis atípica. ¿Por qué les cuento esto? No va a ser lo que más van a ver en sus vidas. Entonces, no se preocupen que no va a llegar un paciente que les va a decir, hola, yo tengo alergia a la isoniazida. No es el tipo de alergia que ustedes van a ver en el día a día, ¿está bien? No es como, ¿cuántas veces ya tomaste amoxicilina en tu vida? 40 veces. ¿Está bien? Entonces, difícilmente eso aparezca. ¿Por qué? Porque solo se usan micobacterias. Y otra, no se vende isoniazida en la farmacia. No es que yo creo que tengo tuberculosis, me voy a comprar isoniazida, conseguir una receta. No, no se vende en la farmacia. Eso es distribución exclusiva para el paciente con tuberculosis. ¿Qué pasa? ¿Por qué además no puedo usar isoniazida? Y este sí es un motivo importante. La isoniazida de por sí se prevé resistencia contra ella en 1 cada 100 y pico de bacilos.
es naturalmente, genéticamente resistente. Entonces, ¿qué hace el paciente que solo recibe isoniazida? Eso no existe, ya sabemos, pero suponiendo aquel latente, ¿qué va a pasar? Eso hace que se seleccione. ¿Qué quiere decir eso? Tengo un grupo de 100, 99 bacilos se murieron, uno se quedó resistente. Otro grupo de 100, 99 se murieron, otro se quedó resistente. Otro grupo de 100, y así sucesivamente selecciono los bacilos resistentes a la isoniazida. Entonces, no, ahí tienen otro motivo para no hacer monoterapia. Fármacos, buena absorción vía oral, buena distribución. Me encanta que recuerden que llega el LSR, no tanto, 20%, no es mucho, pero llega el LSR combinado con las otras drogas, es suficiente, ¿está bien? Difunde en todos los tejidos, o sea, yo raramente voy a tener tuberculosis en otra parte, no imposible, ¿ok? Creo que en un examen visto una tuberculosis urinaria, puede pasar, ya he visto tuberculosis ósea acá en este hospital, puede pasar, ya he visto meningitis por tuberculosis acá en este hospital, puede pasar, ya he visto una artritis por tuberculosis acá en este hospital también, puede pasar. Así que de repente importante saber que es el mismo medicamento que se usa en todas las localizaciones. Bien, ellas se metabolizan en el hígado y acá una pequeña pausa. Recuerden que yo en un momento les hablé, dos momentos, les hablé en generalidades y les hablé en farmacocinética, acetiladores rápidos y lentos. La isoniazida es un ejemplo de esto. El paciente simplemente puede tener una velocidad diferente de acetilación y entonces llegar a tener más efectos adversos por culpa de eso, como si demora más en eliminar. Y eso no hay cómo saber, genéticamente determinado. Se elimina totalmente del cuerpo por el riñón en un 95% prácticamente, ¿bien? Y pasa a la leche materna. Mucho cuidado si la mamá está lactando, dando de mamar, ¿verdad? Cuando se diagnostica la enfermedad. ¿Cómo se elimina? 95% por el riñón. Siempre ojo con el que tiene falla renal avanzada. Indicaciones, bueno, profilaxis, que es lo que les hablé de la latente, y el tratamiento de la tuberculosis. ¿Es solo pulmonar? No. Tuberculosis en la oreja, en la nariz, en la rodilla, en donde sea. Bien. La dosis ustedes lo aprenden acá con nosotros, pero ya sepan que hay dosis diferentes dependiendo del peso del paciente. Paciente con menos de 50 kilos, nosotros le ajustamos otra vez la dosis del antivacilar. No va a ser igual en todo el mundo. Bien. Efectos adversos frecuentes. Acá tengo la hepatotoxicidad y el efecto neurológico. Nuestros pacientes tienen los dos problemas grandes, hepatotóxicos, y ahí entra esta familia entera de antituberculosos de primera línea. Todos tienen algún que otro toque hepático. Así que, pista para el examen. Problema más frecuente con los antituberculosos, hepatotoxicidad. Ahora sí les pregunto, problema más frecuente, más característico, más específico de la isoniazida, neuropatía. ¿Por qué neuropatía? Porque acá te puede dar neuropatía, inclusive problema neurológico central, y 2%, que es mucho, hacen neuropatía periférica. Recuerden que yo siempre les hablo a ustedes, el efecto se presenta en 0, tanto por ciento, ok, acá es 2%. Se sabe que esa neuropatía periférica se puede disminuir dando al mismo tiempo piridoxina, que es vitamina B6. ¿Ok? Interacciones, aprendan algo interesante aquí. Cuando ustedes tengan un problema hepático, y esto digo ahora y ya sirve para todos, ¿bien? Van a recordarse de AC, AC, AC. Anticonvulsivantes, anticoagulantes, anticonceptivos. Son los fármacos que tienen alguna interacción hepática. Y gente, yo no le voy a decir al paciente, señor, te voy a dar tu remedio para tuberculosis convulsionada y que no importa. No puedo hacer eso. No le puedo decir a la señora, deja de tomar tu anticonceptivo, viví en abstinencia 6 meses y después buscar otro marido, probablemente, ¿verdad? Puedo buscar otro marido. Entonces, no puedo hacer eso con el paciente tampoco, ¿se entiende? Puedo cortar esos medicamentos. Y el que toma anticoagulación, porque tiene alguna enfermedad que amerita. Si le suspendo eso, va a ser una ACV, va a ser un trombo. ¿Está bien? Entonces, son fármacos que no puedo cortar. Mucho cuidado en esa interacción.
Contraindicado y contraindicado siempre se coloca en la alergia, claro, y precaución ahí de repente con el embarazo. También precaución con el paciente que es etilista y es alcohólico y tiene tuberculosis y ahí nos complicamos. Claro que el alcohólico no es lo mismo que consumir bebida de forma ocasional, pero si él ya toma anticonvulsivante y a veces toma bebida alcohólica y ahora va a tomar antituberculoso, opa, esa combinación no da. ¿Ok? Hasta aquí, pasé isoniazida, que es la más importante de todas, la más larga también. ¿Alguna preguntita? Pueden escribir ahí al chat, anotar algo o si quieren acotar algo ahora, ahí avanzo a rifampicina. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Rifam. La Rifam también es un fármaco de primera línea, ideal, es un antibiótico macrocíclico complejo, ¿verdad? La rifampicina él es un derivado semisintético de un gran antibiótico, de ahí sale rifampicina, rifocina, rifamicina, son varios complejos, ¿verdad? Por decir así, de una gran formulación. Específicamente rifampicina apareció cuando se estaba estudiando drogas con efecto antituberculoso. O sea, se descubrió la isoniazida y a partir de la isoniazida se descubre cómo era el crecimiento de esta micobacteria y se busca otras drogas. Bien, mecanismo de acción de la rifampicina, trabaja inhibiendo la ARN polimerasa, que es dependiente de ADN. Recuérdense, gente, yo tengo mi ADN, eso se va a transcribir a ARN y después se va a traducir a proteínas. O sea que la estructura de la bacteria funciona a partir de esa traducción. Si yo bloqueo la ARN polimerasa y no tengo efecto en esa bacteria. Entonces el bactericida trabaja directamente ahí con la ARN polimerasa, evita el trabajo, por decir, de la bacteria. Pequeño problema con la Rifam, él no es exclusivo de tuberculosis, no como el que vimos hace rato que isoniazida era solo para micobacteriosis. Rifampicina, además de micobacterias típicas y atípicas, también se usa contra bacilos, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, contra estafilococo aureus, contra meningococo, contra Haemophilus influenzae, contra Escherichia coli, contra Pseudomonas, Proteus, y ahí ya entré en un grupo gigante. Dos grandes indicaciones para que ya sepan, aparte de tuberculosis: endocarditis infecciosa en el paciente que tiene válvula protésica, ¿está bien? Y la otra indicación interesante, profilaxis justamente en la meningitis por meningococo o por Haemophilus influenzae. Ahí entra la rifampicina, ¿ok? Quiere decir que ustedes sí pueden llegar a ver en su práctica un paciente que ya tomó rifampicina y no era por culpa de tuberculosis. ¿Por qué quiero saber eso? Porque puede hacer alergia o resistencia. Bien, la resistencia tiene que ver con una alteración de mutación de ese lugar donde trabaja, que es la ARN polimerasa dependiente del ADN. Es el sitio donde trabaja y sí puede haber ciertas bacterias mutantes. También se absorbe por vía oral, también se administra una vez al día, también tiene buena distribución, también atraviesa LCR y placenta, pero fíjense que si el paciente tiene inflamación meningia, puede alcanzar 50% la concentración del plasma. ¿Se recuerdan que el otro era 20 y acá sumado con este ya está perfecto? Ventaja de la Rifam que él es dializable, o sea que si yo veo algún efecto, se puede hacer una diálisis de rescate y yo retirar de la sangre ese medicamento. Eso es súper útil. Bien, indicaciones, ya hablamos: tuberculosis, profilaxis en meningitis por meningo y por Haemophilus influenzae. De repente en endocarditis también se usa. Una sola vez al día, no hablo de dosis, pero también les comento que el paciente que está en bajo peso, menos de 50 kilos, adulto, ese también recibe una dosis diferenciada, tiene otro corte de dosis. ¿Ok? Reacción adversa acá, hepatotoxicidad igual a la isoniazida, así que yo ya grabé AC, anticonceptivo, anticoagulante, anticonvulsivante. Junté con antituberculosos. Hasta ahora sé dos, isoniazida, rifampicina, pero sé los más importantes. Los dos son hepatotóxicos.
y los dos duran los 6 meses. O sea, mucho cuidado con el hígado y los antituberculosos. ¿Qué más voy a ver con este fármaco? Alergia siempre, dolor de cabeza, vómito siempre. Específico de la rifampicina, él causa un síndrome gripal inducido por rifampicina. El paciente ya tiene tuberculosis, ya vino por falta de aire y de repente en su tratamiento él hace otra vez chillido. Prendan la lamparita, puede ser por el medicamento, no es necesariamente que esté empeorando su tuberculosis, ¿sí? Segunda característica muy llamativa de rifampicina, ella puede inducir un daño renal, que es el síndrome nefrítico, aquel que daba hematuria. Entonces, yo cuando tengo un paciente tomando rifampicina, tengo que decir, señor, hay que verificar el color del pipí, que se puede quedar más rojo, y venir para hacer un análisis. Descubrí que está haciendo una nefritis y muchas veces hay que cortar o rotar el tratamiento. Ah, mejoró solo, puedo continuar. ¿Qué pasa de interesante con ese pipí rojo? Recuérdense, R de rifampicina, R de rojo, o red, si van a recordarse en inglés, ¿verdad? Esa orina de color rojo es por el nefrítico, pero esa orina de color rojo puede ser solo por el hecho de tomar rifampicina. Ella pinta de color rojo la orina, sin que eso sea patológico. Así que, detalle interesante para efectos adversos. Interacción. Bueno, recordamos las drogas hepatotóxicas, contraindicación, alergia, obviamente. Se habla de que se considera contraindicado en las embarazadas, pero hoy en día, cuando tenemos una embarazada con tuberculosis, se hace una reunión y vemos qué va a pasar con ella. ¿Está muriendo? ¿En qué trimestre está de su gestación? ¿Vamos a poder dar continuidad después? Todo eso se tiene en cuenta porque hay que medicar a la paciente por más que esté embarazada. ¿Está bien? Entonces sí, en algunas ocasiones ya llegué a ver que en casos específicos se pudo llegar a usar, otra vez se interrumpió el embarazo, todo depende de la situación, pero en línea general empezó la gestación, estaba en tercer trimestre y no voy a poder usar este fármaco, ¿está bien? Siempre acompañamiento de la función hepática, sabemos que es hepatotóxico y principalmente si el paciente es etilista. Ya les hablé que el fármaco puede teñir de color rojo anaranjado la orina, y no solo la orina, la saliva, el sudor, las lágrimas, y eso no significa nada patológico. Bien, las dos drogas más importantes entonces, isoniazida, rifampicina. Tercera droga de primera línea, etambutol. El etambutol es un sintético que también se descubrió con actividad antituberculosa, pero no se sabe, él simula mucho su estructura a lo que serían las drogas anteriores, entonces también se cree que puede inhibir ácido micólico en la pared bacteriana, no el oxígeno como hace la isoniazida, en la formación de la pared, pero no se sabe. Y en parte se vio que el ARN de la bacteria se desestabiliza. Entonces, como él no es tan efectivo, no se sabe su mecanismo, ¿para qué usamos? Sabemos que mata a la bacteria, pero tiene una importancia mayor el etambutol. Evita que se genere resistencia. Evita que se genere resistencia a los fármacos antituberculosos. O sea, el hecho que yo le ponga etambutol, eso evita que se genere resistencia. ¿Está bien? Farmacocinética, vía oral, buena absorción por vía oral, una sola dosis diaria también, y buena distribución, pasa hasta 50% también LSR, entonces para cualquier variedad de TB va a ser la misma indicación. No está incluida otra enfermedad en su espectro, o sea, solo voy a usar para tuberculosis y nada más. Eso es buenísimo, gente, no voy a tener alergia ni resistencia y no se vende en la farmacia. Bien, una sola vez al día, como hablamos, y acá pausan su efecto adverso. Etambutol, y recuérdense del O, y le pueden llamar etambutojo, etambutol, y coloquen una O así con un dibujito de ojo, ¿ok? El etambutol hace que se pierda la agudeza visual. 2 pacientes, inclusive 2% de los pacientes. Él puede llegar a causar neuritis retrovulvar cuando es una dosis más alta, pero aún así tener en cuenta el efecto de la pérdida de la agudeza visual. Eso es tan peligroso
que yo no uso etambutol en las criaturas abajo de 5 años? Porque, gente, esos niños no te van a decir, hoy estoy viendo la letra más borrosa. Nosotros todos los días vemos, leemos algo y de repente percibo, opa, no estoy viendo bien acá. Y es más fácil para un adulto darse cuenta que está perdiendo la agudeza visual. El niño no. El niño va a tener más dificultad, entonces eso implica que sea una contraindicación para los niños menores a 5 años. ¿Ok? ¿Qué otra reacción adversa tiene? La hiperuricemia. Evita que el riñón elimine ácido úrico. Y uno dice, bueno, ¿y eso qué importa? Importa sí, porque si el riñón no elimina ácido úrico, el paciente tiene gota y yo le doy etambutol y le voy a acabar con su gota, empeorar la crisis, contraindicado. Bien, acá te dice, alergia, de repente él es muy noble, pero recordar los pacientes que tienen gota y recordar que no se usa en niños menores a 5 años por no poder monitorear el problema visual. Streptomicina, etambutol es cortito, gente, sin mecanismo específico, evitar la resistencia, efectos adversos más del ojo y la gota, nada más relevante. La strepto, yo no les voy a dar tantos detalles porque la strepto es un aminoglucósido. Ustedes ya estudiaron que inhibe la subunidad menor 30S, ¿verdad? Entonces el complejo de iniciación ARN mensajero ahí no trabaja y no hay traducción de proteínas. Es el mecanismo de acción de todos los aminoglucósidos. La strepto no es diferente. Ella está producida por el streptobices, entonces ¿por qué tengo que acordarme? Un fármaco que deriva de una bacteria, porque ella se demostró muy eficaz en el tratamiento de tuberculosis, tal es así que la streptomicina tampoco se vende en la farmacia, por más que sea un aminoglucósido. Yo encuentro tobramicina, gentamicina, amicacina, neomicina, eso sí encuentro en la farmacia, strepto no. Se limita a utilizarse en Mycobacterium tuberculosis. Claro que en su espectro hay otros gérmenes y claro que siempre existe la alergia cruzada, ¿verdad? Yo recibí un aminoglucósido porque tenía otra enfermedad, me pusieron en el hospital y de repente hice alergia o resistencia y sí, puede haber un riesgo de alergia o resistencia a la streptomicina de forma cruzada, mismo que nunca usé streptomicina, pero ya usé sus primos, ya usé otros aminoglucósidos. Cuando yo voy a reservar, si se recuerdan de la streptomicina, ahí está la foto del fármaco y no es una pastilla. Estamos hablando de meses de tratamiento, no es un día, ni 3, ni 5, ni 7 meses de tratamiento. Cuando voy a usar un fármaco que es solo inyectable en el tratamiento y cuando el paciente tiene toxicidad o tiene contraindicación a otro de los fármacos de primera línea. Entonces, ya por acá saqué un resumen importante. ¿La streptomicina es un fármaco de primera línea? Sí, es un fármaco de primera línea. ¿Pero uso en todos los pacientes? No. Entonces, no confundir. Yo les puedo preguntar, ¿todos los fármacos de primera línea se usan en todos los pacientes? Respuesta, no. La streptomicina, mismo siendo de primera línea, no uso en todos los pacientes. Es un paciente que eventualmente tiene alguna resistencia o toxicidad a los otros fármacos. ¿Por qué no uso en todos? Y porque ella es inyectable, gente. Le voy a estar agujereando la nalga al paciente todos los días si tengo una opción de comprimido. Tuberculosis, acá hay una lista de enfermedades que hoy no me interesa que ustedes aprendan. Hoy creo que sepan que se usa también en la tuberculosis. O sea, nuestro objetivo con la strepto, ustedes ya estudiaron aminoglucósidos. No se debe dar al mismo tiempo que otro aminoglucósido. Yo estoy dando strepto para la tuberculosis, apareció una infección urinaria y me indicaron amicacina. No puedo dar otro aminoglucósido. Como aminoglucósido, evitar dar con otro fármaco que de repente puede ser peligroso. Los halogenados para la inhalación de anestésicos, no puedo usar de repente con algunos fármacos que se usan en el contexto oncológico, recordar eso. Mucha interacción con los que son nefrotóxicos como la vancomicina. Entonces, mucha precaución a la hora de estar usando strepto y tengo que asociar otro fármaco.
Si el paciente tiene de repente un episodio severo de los dos efectos adversos más graves que existen, que serían nefrotoxicidad, ototoxicidad, entonces ese paciente hay que suspender el tratamiento. Por último, voy a hablar de la droga de primera línea que sí se usa en todos los pacientes, ¿verdad? Siempre y cuando no aparezca una toxicidad y no va a aparecer en el primer día, que es la piracinamida. Él es derivado de la nicotinamida y es un fármaco que también primero fue de segunda línea para la tuberculosis y después cuando se dieron cuenta que era súper eficaz, principalmente con los fármacos que tienen localización intracelular y crecimiento lento. La piracinamida es la segunda reina ahí del tratamiento. Yo ya hablé de rifampicina y isoniazida, pero la piracinamida también es importante. ¿Por qué? Porque esa población intracelular de crecimiento lento es la que perpetúa la enfermedad. Gracias a ella puedo cortar la enfermedad. ¿Está bien? En su espectro, y acá muy bueno, solo 2 de los remedios tienen otros gérmenes. Isoniazida solo para tuberculosis, piracinamida solo para tuberculosis, etambutol solo para tuberculosis. Y ahí tengo la streptomicina y la rifam que se usan en otro contexto, ¿verdad? Como monoterapia obviamente va a haber resistencia, pero ya sabemos que no hacemos monoterapia. Es un fármaco que también se administra por vía oral, también tiene buena distribución a los tejidos, también llega a todos los lados, no interesa dónde está la TV, yo entro con este fármaco y se metaboliza también en el hígado. ¿Cómo se metaboliza en el hígado? Recordar una vez más, repito, la hepatotoxicidad, el efecto más peligroso de los antituberculosos en general, ¿ok? Y ver también que el paciente, si tiene falla renal, debo ajustar una sola vez al día, se indica con los 8 antituberculosos, muy eficaz, justamente lo que hablamos del crecimiento lento, localización intracelular y forma parte de los que se usan en la primera línea los 2 primeros meses. Repasando aquí, ¿qué se usa los 2 primeros meses? Rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol. Después tengo más 4 meses que uso 2 drogas, rifampicina y isoniazida. La piracinamida hace algo parecido a lo que hace el etambutol, que es aumentar el ácido úrico. Y bueno, una vez más, mucho cuidado, no dar si el paciente tiene gota. Ahí automáticamente busco una alternativa, gente. Se dan cuenta que todo está muy lindo acá, pero y si hay una contraindicación, tengo que buscar una alternativa. ¿Bien? Alternativa. Si yo voy a combinar otra droga, tengo, por ejemplo, uno que no es de primera línea, para amino salicílico, PAS o PAS. Él reduce la hiperuricemia. Tengo la gota, paciente con tuberculosis. ¿Qué hago? Y yo le voy a dar PIE, pira y etambutol, y tengo el miedo de que la gota empeore. Opa, le puedo asociar PAS en vez de uno de ellos, ¿verdad? Bien, contraindicada en el embarazo, contraindicada en la alergia, en línea general, la falla renal se debe ajustar y mucho control clínico también, como hablamos con la gota. Eso es lo más importante de la clase, gente. Mis fármacos de primera línea. Después, esto acá está como en micropárrafos en nuestro libro. ¿Está bien? Párrafos cortitos, yo tengo poca información, solo una pincelada para que sepan que existen fármacos de segunda línea. Cuando yo uso, cuando aquellos que acabo de hablar dan toxicidad o resistencia. Nunca entro con estos fármacos. Bien. Capreomicina ya tiene comportamiento igual que un aminoglucósido, entonces solamente voy a dar en pacientes por vía parenteral, ¿ok? No se va a absorber por vía oral. Es tuberculostático, bactericida de repente. Bactericida se comporta en el ambiente extracelular, pero no siempre, entonces no, jamás va a ser de primera línea. ¿Y cuando doy, doctora? Opa, apareció una toxicidad hepática.
no puedo usar ni isoniazida ni rifampicina. Uso este como alternativa. Claro, recordar el daño ototóxico y nefrotóxico. Cicloserina sí existen cápsulas, sí voy a dar por vía oral, también tiene metabolismo hepático y acá específicamente la cicloserina es una alternativa cuando hay resistencia a la isoniazida. Qué pena que tenga resistencia a la isoniazida. Alergia difícil, gente. Puede haber una neuropatía muy grave, puede haber. Tuve que sacar rapidito ahí y entonces cuando hay neuropatía cambié la isoniazida, cicloserina es mi alternativa en ese caso. No se puede usar tampoco en gestantes, ¿verdad? Etionamida se usa tanto en niños como en adultos, en parte se puede usar en gestantes, ella es más tuberculostática, ella más tuberculicida, perdón. También llega el LCR. ¿En qué pacientes puedo usar etionamida? Y ella no tiene una indicación así de reemplazo. Quiere decir que mi paciente tiene resistencia a rifampicina, asocio al otro esquema convencional etionamida. Resistencia a piracinamida, asocio etionamida. O sea, ella puede reemplazar otro antituberculoso. Repito, esto no es de primera línea y generalmente elegir cuál, porque usted me decía, doctora, ¿cuál es el esquema? Siempre va a depender de tu antibiograma. Acá yo ya no voy a entrar con un esquema empírico como eran al principio el tratamiento a nivel mundial, ¿verdad? El PAS ya hablamos, el PAS él se va a asociar a streptomicina, se va a asociar a la isoniazida, o sea, el PAS entra en vez de la rifampicina. ¿Okay? Y el PAS también puede entrar en vez del etambutol, porque él va a tener un efecto para cortar la resistencia. Y claro, no solo eso, es tuberculicida. Y así yo puedo ver otros aminoglucósidos, tiosemicarbazona, puedo ver amikacina, kanamicina, biomicina, son otros fármacos, pero ¿cuál es el problema? Ellos son tóxicos. De repente no tiene aquella potencia que tienen los de primera línea y son tóxicos. Entonces, no voy a considerar estos medicamentos. Pero ustedes saben que hay pacientes y pacientes. Viene el resultado y me dice rifampicina, alergia, hepatotoxicidad, neuropatía, resistencia y no tengo que buscar una alternativa. Solo piensen conmigo, es un paciente delgado, caquético, malnutrido, con HIV, con otras infecciones grave, resistente a primera línea y le tengo que colocar un medicamento por más tiempo y que es de segunda línea y más tóxico. Está de más decirle cómo es la mortalidad en esos pacientes, ¿verdad? Por eso existe la tercera línea. Tercera línea es los fármacos que nunca voy a iniciar con ellos. Ellos se reservan cuando ya prácticamente me quedo sin armas. Uno de ellos sería el primo de la rifampicina, también derivado del macrocíclico, ¿verdad? Esa es la rifabutina, similar, sirve para reemplazarla. Quinolonas, oxazolidinonas, son fármacos que no están disponibles, ¿verdad? Ni siquiera linezolida también se puede llegar a usar en estos pacientes. Bien, quinolonas, las fluoroquinolonas se puede usar, ofloxacino, levofloxacino, se puede usar en los pacientes con tuberculosis, pero ustedes van a ver que estos son antibióticos que tienen otra indicación. Yo no voy a entrar jamás con esto. ¿Por qué me tengo que acordar? Porque yo puedo entrar con esto para tratar una supuesta neumonía, que nunca fue neumonía, que era tuberculosis siempre. Yo que diagnostiqué mal. Entonces, eso me puede llegar a confundir el tratamiento. El esquema, como para cultura general, hay veces que el paciente abandona el tratamiento y les cuento que hay que volver a empezar si de por ahí no pasó de un mes o si no hay que cambiar el esquema por el alto índice de resistencia. Se habla hoy en día de pacientes que tienen vaciloscopía negativa y de todos modos hay un consenso de que todos empiezan con 6 meses de tratamiento. Después vemos. Bien. Y para finalizar vamos a hablar de esta foto que está acá, que es el tratamiento acortado estrictamente supervisado y las siglas en inglés. ¿Qué pasa con el tratamiento acortado estrictamente supervisado?
todos los días el representante del puesto se va en la casa del paciente y ese representante le da al paciente el medicamento. Puede ser un agente comunitario, puede ser una enfermera o el paciente se va en el puesto a tomar su medicamento. Ellos no toman los días domingo el medicamento, se descansa justamente para no cortar esa línea. Entonces el paciente nos retira 6 meses de tratamiento así en una valija. Él se va todos los días a tomar y eso se tiene que marcar. Cuando deja de aparecer para concurrir, se programa una visita. Vemos qué está pasando, se complicó, se internó, qué pasó. El puesto de salud, la UBS, la UFS, tiene que reportar eso. Eso va parte de lo que se les evalúa a ellos. ¿Por qué se hizo eso? Justamente por el alto índice de abandono, porque hay muchos efectos y el paciente decía, este me hace mal y abandonaba. Continuaba diseminando su tuberculosis y finalmente él se quedaba resistente, complicado y no se salvaba. Así que para favorecer que el tratamiento se mantenga siempre, el tratamiento es estrictamente supervisado. Y bueno, aquí en la plaza de Cartagena, yo sí era ese señor y había todas esas palomas. No iba a estar tomando así mi sorbete tan feliz porque de repente miré el cielo y apareció algo blanco acá y él podía pensar que era chantilly y con todas esas palomas podía ser otra cosa. Así que mi recomendación, no tomen su sorbete cuando se vayan acá en la plaza en Cartagena. ¿Está bien? Está bien, profe. Bueno, a ver, les dejo que estudien para su examen. Espero que no estén tan nerviosos, les va a ir bien, certeza que sí. Traté de ultra mega decir lo más importante de la clase. Está todo en el libro, pero siempre quiero cortarles algunos que otros detallitos. Solo les pido que se queden conectados por lo menos más una hora, ¿verdad? Para que no tengamos ni Profe, nosotros ni permiso. ustedes. Hoy sí Sí, se llamada. Yo llegué unos 15 minutos atrás. tocayo, sin llamada. Yo veo acá Ah, por ok, verdad. Ah, sí. sin Perfecto. problema. ¿Está bien? Gracias, Bueno, doctora. permanezcan allí, buen examen, después dentro de una hora desconecten, ¿está bien? Ok, doctora, gracias. Nos vemos la semana que viene, que estén bien. Chao, chao. Ah. Gracias. Chao, chao.